Historia de la taxonomía. Habiendo visto ya el documental Especies de especies o especies en evolución, ahora vamos a examinar con un poco más de formalidad la teoría de la historia de esa rama de la biología. La taxonomía busca estudiar el modo en que podemos organizar a los seres vivos en un sistema relativamente simple y coherente. Como todas ramas de una ciencia, la taxonomía busca responder preguntas muy concretas. Para la taxonomía son dos preguntas clave. La primera es cómo nombro a los seres vivos y la segunda es cómo clasifico a esos seres vivos una vez que les he dado el nombre. En taxonomía, cada una de esas dos preguntas va a ser estudiada por subramificaciones de dicha ciencia. Entonces, los nombres de los seres vivos van a ser estudiados por algo llamado la microtaxonomía y la clasificación de los seres vivos va a ser estudiado por algo llamado la macrotaxonomía. La mayor parte de esta presentación va a estar dedicada a la macrotaxonomía y en la siguiente lección vamos a trabajar las reglas de la microtaxonomía. Otro modo de distinguirlos de manera más formal es que la macrotaxonomía es la sistemática y la microtaxonomía es la nomenclatura. Comencemos pues con algunos problemas de la microtaxonomía, es decir, nomenclatura, el modo en que le damos nombre a los seres vivos. ¿Qué pasaría si mencionáramos la palabra wolf, loop, wolf, volk, lupo u okami? Ninguna de esas palabras tiene mayor significado para nosotros los hablantes del idioma español. Sin embargo, estamos hablando de un mamífero carnívoro del grupo de los cánidos, el lobo. Cada idioma tiene nombres diferentes para los seres vivos. Y para poder iniciar un proyecto de clasificación de los seres vivos, debemos estar de acuerdo en que cada ser vivo tenga un solo nombre que no sea ambiguo. Para hacer esto, muchas culturas han empleado diferentes modos de llegar a dicho acuerdo. Los primeros intentos fueron los imperios, quienes lo intentaban por su poder militar. Imponían su cultura, sus costumbres y su idioma a las malas. Sin embargo, la imposición militar de un idioma y de unos nombres no ha sido siempre la única alternativa. También tenemos un posible acuerdo de diferentes países por medio de un idioma prestigioso antiguo. Un ejemplo de esto fue el latín en la Edad Media. El latín fue el idioma del Imperio Romano, pero cuando el Imperio Romano cayó, el latín siguió conservando el prestigio de ser el idioma de la alta cultura de los científicos y los religiosos. Por lo tanto, científicos, religiosos, académicos y gente culta se comunicaban por medio del idioma latín, aun cuando hablaran diferentes lenguas. Otro modo para llegar a un acuerdo es la negociación entre diferentes grupos académicos. Esto comenzó a hacerse más común hacia el siglo XVIII y XIX con el surgimiento de las comunidades científicas, siendo una de las más famosas la Royal Society del Imperio Británico. Originalmente las sociedades científicas eran muy poco distinguibles de clubes de hombres ricos que se dedicaban a hacer alguna otra cosa con su dinero, aparte de solo perder el tiempo. Pero posteriormente estas sociedades se fueron haciendo mucho más serias en el trabajo científico. Y en la actualidad podría decirse que son la base sobre la cual se fundamenta la comunidad científica moderna. En la actualidad la microtaxonomía va a ser una mezcla de un acuerdo de negociación entre científicos empleando idiomas antiguos o prestigiosos para darle nombre a los seres vivos. Sin embargo, la mezcla de ambas la veremos en la próxima lección. Por el momento nos vamos a enfocar en la macrotaxonomía.
el modo en que organizamos a los seres vivos. El principal problema que debemos enfrentar cuando hablamos de la macrotaxonomía es el pensamiento tipológico. Cuando no estamos acostumbrados a ver o analizar individuos de una especie, entonces tendemos a verlos todos exactamente iguales, como si correspondieran a tipos perfectos. Este es el pensamiento tipológico. Un ejemplo de esto son los tigres. Tendemos a pensar que los tigres son todos iguales. Sin embargo, cuando los ecólogos analizan los especímenes a nivel poblacional en la realidad, se dan cuenta de que los patrones de coloración, masa muscular, comportamiento y hábitat son marcadamente diferentes. A este pensamiento diverso en el campo lo conocemos como el pensamiento poblacional. En la población todos los individuos son diferentes y cada población puede acumular diferencias con respecto a poblaciones que habitan ecosistemas diferentes. No todos los tigres obedecen a un mismo tipo, así como los seres humanos no obedecen a rasgos tipológicos. Un ejemplo de esto son las personas del lejano oriente. Para nosotros, cuando no estamos acostumbrados a ver sus rostros, los vemos todos muy parecidos. Pero solo después de analizar sus caras, después de varios días o varias veces, nos damos cuenta de que hay diferencias. La única manera de entender la macrotaxonomía y también de entender la teoría sintética de la evolución es trascender el pensamiento tipológico y asumir un pensamiento de poblaciones. Ese pensamiento tipológico solo comenzó a ser superado por la ciencia occidental con el descubrimiento de América y el establecimiento de los imperios coloniales ultramarítimos. Aparte de oro, plata, piedras preciosas y otros materiales, los imperios coloniales comenzaron a hacer acumulación de bienes biológicos y a realizar colecciones naturales. Los imperios con las mejores colecciones de esqueletos de animales exóticos manifestaban así su prestigio y su poder a los imperios competidores, por ejemplo, entre Francia, Inglaterra y España. Almacenar todos estos especímenes era un problema y por lo tanto comenzaron a instituirse o a crearse nuevas instituciones que manifestaran el poder de los imperios. Entonces, esas instituciones fueron el Museo de Historia Natural, donde se almacenan los restos de los animales muertos, sus esqueletos y también sus especímenes disecados. El segundo fue el Jardín Botánico, que hacía casi lo mismo que el Museo de Historia Natural, pero en este caso se tenían a las plantas vivas. Se crearon edificios especializados llamados invernaderos para almacenar a las plantas exóticas que necesitaban mayor humedad y temperatura. La otra institución menos prestigiosa, pero aún así importante, fue el zoológico. Los zoológicos eran una versión del jardín botánico. A diferencia del Museo de Historia Natural, en el zoológico usted podía ver a los animales vivos, terrestres. Y la última institución, menos prestigiosa debido a los costos asociados a su construcción, fue el acuario, donde usted podía ver a los peces actuar en un ambiente mucho más grande que una simple pecera. Estas instituciones tenían un fin tanto académico como imperial. Los imperios buscaban controlar los recursos de sus colonias, y solo se puede controlar los recursos de una colonia cuando se conocen los recursos que se poseen. Gracias a estas instituciones, los historiadores naturales y posteriormente los biólogos se dieron cuenta de que el pensamiento tipológico sobre los seres vivos era un error y de que las especies obedecían
a un sistema poblacional en el cual los individuos experimentaban una enorme variabilidad. Y justo en ese contexto es que aparecieron Darwin y Wallace, estableciendo la primera teoría evolutiva conocida en la actualidad como el darwinismo. Teniendo eso en cuenta, vamos a hablar del sistema de los tres reinos, que es básicamente el primer sistema macrotaxonómico del que tengamos noticia y el primer sistema macrotaxonómico que estudiamos en la primaria. Fue establecido por el gran Aristóteles, el abuelo de las ciencias modernas, un filósofo extremadamente influyente. Tanto así que toda la taxonomía que usted aprende en primaria fue propuesta por él. Y hablando de la taxonomía de primaria, gracias a él tenemos el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Aunque mineral se podría excluir de una clasificación de seres vivos, esa idea tiene que reevaluarse en el contexto aristotélico. En esa época no había una distinción clara entre ser vivo y ser no vivo, y los minerales se le consideraban como seres con vida que podían nacer, crecer y morir. Es extraño, pero así era como pensaban. En base a esos tres reinos, los filósofos de la antigüedad comenzaron a hacer sus propias investigaciones. Uno de los reinos más estudiados fue el reino vegetal. Y los filósofos que se encargaron de su estudio posterior fueron Teofrasto y Dioscórides. El objetivo de la herbolaria y el estudio de las plantas era la de obtener fármacos y venenos útiles. Sin embargo, también existieron académicos que realizaron un sistema o mejoraron el sistema de clasificación de Aristóteles hasta lo máximo que se podía obtener con el conocimiento de la época. Y dado que para tener un conocimiento se necesitaba viajar, es bastante evidente que el único que podía hacer eso era un científico, bueno, un filósofo, que fuera al mismo tiempo un militar, que pudiera viajar por el mundo conocido. Y esa persona fue Plinio el Antiguo. Plinio, en sus viajes, pudo crear un códice en el cual colocó todos los animales, vegetales e incluso minerales conocidos en la antigüedad. Ese texto profundamente influyente, escrito entre los años 77 y 79 después de Cristo, se denomina Historia Natural. Tan importante fue Historia Natural que le dio el nombre a la rama de la filosofía que estudiaba a los seres vivos, Historia Natural. Historia Natural va a ser el ancestro de la actual biología, así como la alquimia es el ancestro de la química, y la filosofía natural el ancestro de la física. De aquí en adelante, todos los filósofos que estudiaban la historia natural se conocerían como historiadores naturales. Incluso hasta la época de Charles Darwin. El trabajo de Plinio fue tremendamente influyente y duró casi unos 1700 años, sin que se realizaran mayores mejoras, hasta la llegada del sistema de Linneo. El sistema de Linneo lo estudiaremos con mayor profundidad en la siguiente lección, porque se trata de un sistema microtaxonómico, propuesto por Carl von Linné, o como lo conocemos, Carlos Linneo. Carlos Linneo publica este sistema en su texto Sistema Natural de 1735, con el objetivo de organizar a los seres vivos en un sistema coherente. En el sistema natural, lo primero que nos vamos a encontrar es el sistema binomial, un sistema microtaxonómico para darle nombre a los seres vivos. Y también vamos a tener la aparición de los rangos taxonómicos inferiores al reino. Por tradición, se nos asocia a Carlos Linneo con los siguientes rangos taxonómicos: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie.
y en algunos casos nos los hacen memorizar a las malas: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Sin embargo, esto tiene sus peros. El principal pero es que Carlos Linneo no empleó todas estas categorías. Las principales categorías que empleó fueron el reino, la clase, el género y la especie, sin hacer mención a filo, a orden o familia, siendo estas categorías que vinieron posteriormente con otros autores. Las categorías taxonómicas de Linneo funcionaban como cajones dentro de cajones más grandes. De esa manera, el cajón más pequeño era el de la especie. Varias especies cabían en el cajón del género, que es un poquito más grande. Varios cajones de género cabían en el cajón de la familia y así sucesivamente. Sin embargo, esta analogía no es tan útil en nuestra era digital. Así que lo podemos mencionar como si fuera un sistema de carpetas anidadas en el disco duro. La carpeta más grande, como la del disco duro C2 puntos, sería la carpeta del reino. Dentro de la carpeta del reino tendremos varias carpetas que son los filos. Dentro de cada filo tendremos varias carpetas que serán las clases y así sucesivamente. Carpetas dentro de carpetas, cajones dentro de cajones. Esa es la analogía original del sistema de rangos taxonómicos. El sistema de Linneo se adicionaba o acoplaba al sistema de los tres reinos. En ese sentido, las carpetas más grandes serían las carpetas de los reinos. Dentro de las carpetas de reinos tendríamos las carpetas de clase, dentro de las carpetas de clase tendríamos las carpetas de género y finalmente las carpetas de especie. Fue un sistema muy exitoso por el cual Linneo obtuvo un enorme prestigio a nivel de las grandes potencias europeas, ya que permitía organizar a los seres vivos y explotarlos económicamente de una manera mucho mejor, con los cuales se crearon los proyectos de las reales expediciones botánicas. Posteriormente, tendremos la llegada de uno de los sistemas más influyentes, el sistema de 5 reinos macrotaxonómico, organización de los seres vivos. Entonces, la historia del sistema de los 5 reinos es bastante antigua y comienza con Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek era un comerciante de telas que empleaba las lupas para mirar la calidad del tejido. Era tan bueno haciendo lupas que creó una superlupa en 1653, conocida como el primer microscopio. Aunque parece ser un aparato difícil de usar, le sirvió a von Leeuwenhoek para observar microorganismos, aunque necesitaba colocarse adecuadamente con una buena fuente de luz. Como cualquier biólogo y niño curioso, lo primero que se enfocó fue en mirar a los bichos. Pero posteriormente su atención se transfirió a las plantas y otras cositas. Cuando analizó las estructuras microscópicas se dio cuenta de que algunas se parecían a los animales, otras se parecían a las plantas y otras tantas no se parecían a ninguna. A estas estructuras microscópicas las denominó animáculos. Y estos seres vivos no parecían encajar en los reinos naturales animal y vegetal. Sin embargo, esto seguiría pasando como una mera curiosidad por mucho tiempo. En 1858, Darwin y Wallace publican su texto sobre la evolución de los seres vivos, lo cual cambia por completo la analogía de la macrotaxonomía, desde un sistema de cajones a carpetas a un sistema de árbol de ramificación. En 1866, Ernst Haeckel desarrolla más la investigación sobre los animaculitos
y desarrolla un nuevo sistema de clasificación para estos seres vivos y propone un nuevo reino, el reino protista, donde se coloca a los microorganismos que no encajan ni como animales ni como plantas. Y dentro de protista va a generar una serie de grupos, dentro de los cuales el más famoso es el Monera. Las definiciones de protista y Monera cambiarían años después, pero esas palabras se mantendrían por mucho tiempo. Ya en el siglo XX, en 1937, Edward Chaton va a determinar una diferencia primordial entre los tipos de célula. Vamos a tener una célula eucariótica con núcleo y un sistema de membranas internas bien definidos, y una célula procariótica que no posee núcleos definidos y posee muchos menos organelos. Muy pocas van a tener membranas internas, la mayoría no posee membranas internas. De esa manera surgirían dos rangos taxonómicos sin categoría determinada: los eucariotas, con células eucarióticas, y los procariotas unicelulares, compuestos por células de tipo procariótico, sin núcleo. Posteriormente, Willi Hennig en 1966 va a desarrollar un nuevo sistema para la creación de los diagramas de clasificación darwinianos. El sistema que ideó Hennig es bastante complejo y se denomina sistemática filogenética y cladística, y las estructuras de árboles de ramificación van a conocerse de aquí en adelante como los dendrogramas. Finalmente, para el año de 1969, la acumulación de estos y muchos otros datos conllevó a que Robert Harding Whittaker en 1969 propusiera un nuevo sistema de clasificación de los seres vivos, el sistema de los 5 reinos: el reino animal, Animalia o Metazoa; el reino vegetal, Plantae; el reino de los hongos, Fungi; el reino protista, compuesto por aquellos seres vivos eucarióticos que no podían ser clasificados ni como un hongo, una planta o un animal, pero que aún así tenían células con núcleos definidos; y finalmente se redefinió al reino Monera como el reino de los procariotas sin núcleos definidos. El árbol clasificatorio del sistema de los 5 reinos no es un dendrograma, pero aún así trata de ejemplificar la visión evolutiva que se tenía de esos seres vivos en la época de los 70. Los móneras, con células más simples, se encontrarían en la base del árbol, siendo los primeros seres vivos que se encontraron en la Tierra, y a partir de los móneras evolucionarían los primeros protistas, que no serían ni plantas, ni animales, ni hongos. Y a partir de esos protistas evolucionarían los hongos, los animales, las plantas y otros seres vivos. Este fue el sistema de clasificación con el cual se educaron muchos de nuestros profesores. Sin embargo, no es el sistema actual. El sistema actual se denomina como el sistema de los 3 dominios. También es un sistema macrotaxonómico. Entonces, en el sistema de los 3 reinos empiezan a aparecer una serie de problemas que se acumularon con el tiempo. El primero: los reinos se multiplican, y eso se debió a que el reino protista siempre había sido un cajón de costurero donde se colocaba todo lo que no podía ser clasificado como una planta, un animal o un hongo. Sin embargo, con el tiempo y la mejora de la tecnología molecular, se empezaron a establecer los grupos reales de los protistas y por lo tanto a establecer nuevos reinos. También se encontró el problema de una acumulación de rangos taxonómicos. Los rangos que vimos anteriormente no se quedaron en piedra, sino que se continuaron multiplicando en la medida que se descubrían nuevos seres vivos. La cuestión se hizo tan problemática que la cantidad de rangos taxonómicos ya no es memorizable para ningún estándar.
Entonces, los rangos taxonómicos que podemos encontrar en la actualidad son el dominio, el reino, el subreino, el infrarreino, el superfilum, el subfilum, el intrafilum, el microfilum, la superclase, la clase, la subclase, la infraclase, la parclase, la superdivisión, la subdivisión, la infradivisión, la superlegión, etcétera. Es por eso que en la actualidad se ha optado por emplear menos la idea de categorías taxonómicas y determinar a todas simplemente con una sola palabrita fácil de memorizar: el clado. Hay clados más grandes, clados más pequeños, así como en un disco duro de una computadora tenemos carpetas más grandes y carpetas más pequeñas. Otro de los problemas con los que se encontraron fue que las especies reales no son fáciles de delimitar o de definir. Esto se conoce como el problema de complejo de especies o especies en anillo. Las especies en anillo permiten que poblaciones cercanas puedan reproducirse entre sí, pero las poblaciones en otros lugares del anillo de interfecundidad no pueden reproducirse entre sí. Entonces, en ciertas regiones parecen una misma especie, pero en otras regiones no parecen ser la misma especie. Es realmente extraño y frustrante desde una perspectiva tipológica, pero desde la perspectiva evolutiva esto es lo que debería esperarse, ya que se trata de especies que se encuentran a medio camino del proceso de aparición de nuevas especies. Sin embargo, ninguno de esos detalles pareció fastidiar realmente al sistema de 5 reinos hasta la llegada del asunto de que los móneras no tenían una bioquímica constante. Eso fue lo que sacudió el sistema y lo que llevó a que en 1977 Carl Richard Gauss propusiera un nuevo sistema macrotaxonómico, el sistema de los 3 dominios. En el sistema macrotaxonómico vamos a tener 3 categorías grandes, los dominios, siendo estas las bacterias, las arcaicas y los eucariotas. 2 de estos 3 dominios son de células sin núcleos definidos. Sin embargo, se encontró genética y estructuralmente que las arcaicas y las eucarióticas están más relacionadas. Uno de los primeros diagramas taxonómicos que ejemplificaban esto es el que tenemos en la presente imagen. Entonces, lo que tenemos es que anteriormente las arcaicas y las bacterias formaban un solo grupo y los eucariotas el siguiente. Sin embargo, en la actualidad, lo que se percibe es que los arcaicos y las eucariotas están más relacionados entre sí y las bacterias son los seres vivos que se encuentran más alejados. Pero eso no implica que las bacterias o las arcaicas sean las más antiguas y ahí hay un gran debate con el cual no nos vamos a meter por el momento. La visión de este diagrama de clasificación o dendrograma total, conocido informalmente como el árbol de la vida, es un poco más complejo para años recientes, siendo más bien el de un matorral redondo o esférico, en el cual tenemos aquí en morado azul a las bacterias, en verde a las arcaicas y en rojo a los eucariotas, lo cual nos deja en evidencia que los seres vivos más diversos y más importantes en el planeta Tierra son las bacterias. Sin embargo, el sistema de los 3 reinos probablemente tampoco quedará escrito en piedra. En la actualidad todavía seguimos discutiendo el asunto y algunos proponen que las arcaicas y las eucariotas pueden dividirse aún más, creando nuevos dominios, posiblemente, o nuevos clados. Entonces, esto es el resumen de la macrotaxonomía, una ciencia muy variante a lo largo del tiempo, ya que debe ajustarse constantemente a las nuevas tecnologías y a la nueva información. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.